quiera. Ok, si dijéramos que WAN 1 es Digitel, tenemos que WAN 2 es Movistar y tenemos que WAN 3 es, digamos, Claro, el SD-WAN a partir de las métricas que está ganando a partir de nuestro Firewall WatchGuard nos va a decir, mira, en este momento, Claro está trabajando con una gran salud, pero Digitel está trabajando bastante mal y Digitel tiene prioridad por sobre Claro. Sin embargo, si ya yo tengo en el firewall configurado que de acuerdo a mis métricas, cuando Digitel esté funcionando de manera errática o esté presentando pérdida de paquetes o esté perdiéndose trazabilidad hacia Internet, haga un switch de interfaces, entonces el firewall va a decir, espérate, Digitel ahorita mismo no está dándome su mejor rendimiento, está perdiendo paquetes, está pasando X situación, automáticamente, si ya lo tenemos configurado, va a pasarme a trabajar directamente con el siguiente enlace, que en este caso sería Claro. Hasta aquí creo que estamos todos bastante bien. Simplemente sería establecer, entre comillas, failover. Esto no sería un failover, sería un switch de interfaces en base a distintas métricas de salud. Continuamos. Entonces, ¿qué es una VPN con enrutamiento SD-WAN? Una VPN con enrutamiento SD-WAN no es más que el aprovechamiento de estas dos características que acabamos de ver anteriormente. Por un lado, es la tecnología SD-WAN y por el otro, la tecnología VPN. Cuando estamos trabajando con una VPN, como ustedes habrán hecho seguramente la mayoría, cientos de veces, sabemos que tenemos que establecer la comunicación entre dos gateways, entre dos extremos que van a poder verse entre sí. Hasta aquí todo bien. Esto lo van a hacer evidentemente a través de su direccionamiento IP público o de la manera en que ustedes tengan determinado. No vamos a entrar en esos detalles. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que para verse tienen que hacerlo a través de sus propios enlaces de internet de cada una de las redes. Si ustedes han tenido la suerte de hacerlo, probablemente hayan tenido inclusive la opción de configurar opciones de failover a nivel de BioVPN. Por lo cual, en caso de que mi ISP principal en la red A tuviese alguna caída, automáticamente se conmuta todo el tráfico por mi ISP número 2 en la red A y no se pierde comunicación del túnel en ningún momento. Y si se pierde, es algo tan rápido que los usuarios en ningún momento lo van a notar, no hacerle ningún señalamiento, así que todo va a estar trabajando perfectamente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos trabajando entonces con BioVPN, añadiéndole la tecnología SD-WAN, ya no es solamente que vamos a trabajar con lo que sería la conmutación en base a failover. Ya no va a ser únicamente que si se me cayó el ISP número 1, ahora pasa el ISP número 2. No, ya aquí eso se acabó. Bueno, no se acabó, realmente se da un paso más allá porque aún se mantiene esta metodología. Si se cae mi ISP número 1, se pasa al número 2. Pero adicionalmente, nosotros podemos establecer en base a distintas métricas que nosotros queramos que ciertos comportamientos para estos túneles. Podemos decirle, mira, cuando mi ISP1 esté presentando este determinado comportamiento, yo quisiera que el tráfico, en lugar de pasar por él hacia la BioVPN destino, pasara a ser enviado a través del ISP2. Es decir, no tiene que haber una caída del ISP1 antes de conmutar hacia el ISP2. Seguramente les ha pasado con anterioridad que ustedes han tenido algún tipo de enlazamiento de redes de esta manera y ustedes dicen, cónchale, es que yo trato de conectar estas dos redes y no se hace failover a menos de que se caiga el primer ISP. Inclusive cuando el primer ISP está teniendo 98% de pérdidas de paquetes y eso no sirve, no funciona para trabajar en una empresa seria, sigue mandándome todo el tráfico por allí, porque a menos de que se caiga, va a seguir conmutando el tráfico por allí. Eso es lo que queremos evitar, eso es lo que se quiere aprovechar cuando trabajamos con una SD-WAN, aplicándola en una BioVPN. Cuando combinamos estas dos tecnologías, lo que se busca es optimizar el uso de recursos y especialmente de sus recursos de Internet. ¿Por qué utilizar una BioVPN con enrutamiento SD-WAN en lugar de una BioVPN convencional? Ok, yo creo que realmente ya las razones las hemos dicho. Así que voy a dar un pasito más adelante y voy a plantear lo siguiente. ¿Sería realmente necesario trabajar en todas mis redes con enrutamiento SD-WAN para mis BioVPN? Ese ya es un planteamiento diferente porque ya las ventajas las dijimos. Vamos a darle un poquito la vuelta. En todos lados me hace falta, en toda situación. Realmente no. Realmente yo creo que siempre puede sumar
pero no siempre vale la pena hacer las configuraciones, porque realmente para que ustedes quieren establecer enrutamiento SD-WAN cuando, por ejemplo, ustedes tuviesen nada más un solo ISP en su red y un solo ISP destino. Es decir, ambos extremos únicamente tienen un solo ISP. Ahí si se cayó un enlace, se cayó todo. Allí, si un enlace está funcionando mal, seguirá funcionando mal. Evidentemente, allí ya no se está aprovechando. A lo mejor otro caso de uso en el cual les puede servir este tipo de configuración. Bueno, a lo mejor si usted me dice a mí, yo tengo aquí un enlace que está trabajando desde hace 15 años, esta VPN jamás se me ha caído, eso trabaja con fibra óptica a 1 giga a 1 giga de velocidad, eso es óptimo, no se ha caído en 15 años, yo no quiero tocar nada. Oiga, evidentemente yo aquí, ¿qué le puedo decir? O sea, la recomendación siempre se hace, deberíamos agregarlo, o sea, no está de más, siempre suma. Pero evidentemente ya me está dando unas razones, unos argumentos para usted considerar que esa VPN que usted tiene actualmente con ese enlace de 1 giga de fibra óptica y que está trabajando desde hace años, le va a seguir funcionando igual hasta ahora. Pero sin embargo, inclusive en estos términos, yo creo que siempre puede sumar un poco un detalle adicional el meter algún tipo de contingencia. Yo no soy amigo de fiarse únicamente de un solo proveedor. Ok, ahora viene la parte que realmente nos está interesando, que ya sería la manos a la obra. Primero les voy a mostrar lo que sería la diagramación y el planteamiento que vamos a estar viendo y ya luego les voy a dejar un breve espacio para que comiencen con unas preguntas antes de que pasemos realmente a la práctica. Porque aquí ya tenemos un caso práctico que yo estaba estableciendo aquí para que lo viéramos el día de hoy. Ahorita mismo tenemos aquí en pantalla lo que serían dos redes distintas. A mi izquierda estamos trabajando con la red de Caracas que está con un T40 y a mi derecha tenemos un M270 en la red de Miami. Como se darán cuenta, en la red de Caracas tenemos dos ISP, principal y backup. Simplemente lo vamos a llamar así. Mientras que en la red de Miami tenemos Movistar únicamente. Ok, si nos damos cuenta, la diagramación está bastante sencilla. Yo creo que es bastante entendible, aunque claro, la hice yo. Si tienen alguna pregunta, la pueden ver por allí, ya las leemos. Pero lo que tenemos aquí es únicamente que desde la red de Caracas vamos a tener que comunicar mediante una VPN con enrutamiento SD-WAN lo que es nuestro tráfico hacia Miami, desde mi host, desde mi PC con la IP que tengo yo actualmente, que es 2028, hacia la DMZ servers. Agregué esto únicamente para que quede un poco más visual, que es una red aparte y puede ser cualquier tipo de red de empresas, pero bueno, realmente aquí lo que nos va a interesar para este efecto, para este ejemplo, sería lo que sería el establecimiento de comunicación entre mi PC, entre mi laptop y la de MZ servers de la red de Miami. Tenemos acá arriba, si se darán cuenta, tenemos dos líneas, una en color rojo que representará lo que es el enlace con el ISP principal y la otra en color azul para el enlace con la VPN secundaria o el enlace o la interfaz secundaria, mejor dicho. Sin embargo, quizás lo que no se entienda del todo son estos detallitos que yo puse acá arriba, en donde estamos leyendo que dice Virtual Interface IPs. Por un lado tenemos a la izquierda las que corresponderán a Caracas y por el otro lado tenemos a la derecha lo que corresponderá a Miami. Ok, ahora sí vamos a tener que entender un poquito aquí. Vamos a entendernos con lo que refiere a las Virtual Interface. Probablemente si usted es cliente nuestro, ya hemos hablado en anterioridades, con anterioridad, perdón, con lo que es vamos a reemplazar en su red lo que es la VPN que tienen actualmente para meterle fuerza, para meterle hierro y aprovechar lo que es el firewall con unas interfaces virtuales. Probablemente en ese momento nosotros no estábamos hablando mal, de hecho. Si nosotros hablamos de VPN con interfaces virtuales, estamos hablando bien. De hecho, no hay ningún inconveniente con ello. Simple semántica, pero estamos hablando de manera incompleta, porque realmente lo que queríamos transmitir sería probablemente de lo que va al Word, sustituir la VPN convencional con lo que sería una VPN utilizando enrutamiento SD-WAN. Cuando nosotros estamos trabajando con una VPN de interfaces virtuales, cada uno de los enlaces que se van a estar formando, cada uno de los túneles VPN de cada uno de los firewalls de manera individual, se puede, que no es algo absolutamente necesario en general, pero para este tipo de configuraciones sí, se puede asignar a cada una de estas interfaces una IP particular. Es decir,
una IP virtual que va a estar asignada a esta misma interfaz y que va a estar tratando de comunicarse hacia una interfaz destino. Si se dan cuenta, a mi izquierda tenemos unos direccionamientos, unos 72.27.27 y unos 72.28.28. Ambas terminan en 1, que se reflejan inclusive con lo que tenemos a la derecha. Solamente que el último octeto, lo que tenemos es únicamente un 2. Esto es porque el firewall necesita poder establecer comunicación entre dos gateways y entre dos interfaces virtuales, entre dos pares virtuales, para determinar en todo momento cuál es el nivel de salud. Recuerdan que en anteriores momentos estamos hablando de que CD-WAN se aprovecha de las capacidades que tiene el firewall para conocer en todo momento cuál es el nivel de salud de nuestros enlaces. Bueno, en este momento, el firewall, para determinar cuál es el de salud del enlace, es decir, del otro extremo, si lo vemos desde Caracas, sería Miami, si lo vemos desde Miami, sería Caracas, el firewall necesita estas interfaces virtuales creadas para saber de qué manera está funcionando el otro extremo. Está mandándole continuamente solicitudes, mira cómo estás, bien, mira cómo estás, bien, mira cómo estás, bien. Es decir, es como el ping convencional que nosotros solemos hacer, solamente que esta vez se está haciendo entre dos interfaces virtuales en el firewall. Y de esta manera, de acuerdo a los tiempos de respuesta que se reciba, el firewall podrá saber, mira, yo sé que ahorita mismo el ISP backup está rindiendo muy por encima de lo que es el ISP principal. Por lo tanto, ahora vamos a enrutar todo por ISP backup. Para eso, precisamente, es para lo que va a servir el establecimiento de las interfaces virtuales o de los peer AP. Podemos llamarlo como ustedes prefieran. Este es el planteamiento que les traigo para el día de hoy y este es el ejercicio que vamos a estar realizando. Y aquí sí nos vamos a poner en la práctica, así que bueno, díganme si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. De todas maneras les digo que no he ahondado todavía 100% al completo y hay algunos conceptos que probablemente se quedan al aire porque vamos a estar viendo precisamente a posteriori. La vamos a estar viendo precisamente cuando ya estemos en el fuego, en el ejercicio como tal. Así que bueno, dime Luis, ¿tenemos alguna pregunta, alguna participación, alguna mano levantada? Por el momento no, les recuerdo que pueden levantar la mano si quieren decirlo con su micrófono, pueden perfectamente escribirlo en el chat y yo se lo leeré a Pedro. Excelente. Ahorita mismo van a estar viendo en pantalla lo que sería nuestro policy. En este caso, este es el policy manager de nuestro firewall de Caracas. Y antes de comenzar, quisiera hacerles este señalamiento. Cuando vayamos a trabajar con este tipo de configuraciones, yo les recomiendo siempre hacerlo con un archivo aparte, con un archivo, un notepad, es decir, con un bloc de notas o con un Word. Esto es algo que yo siempre he trabajado de esta manera y es algo que yo cuando transmito este conocimiento siempre trato de hacerlo de manera muy insistente porque realmente les va a facilitar mucho. Yo hoy en día realmente puedo establecer estas configuraciones sin necesidad de ir haciéndolo de manera tan estructurada como lo hacía en un principio, pero al principio puede ser un poco enredado, en especial cuando se está adquiriendo el nuevo conocimiento y tienes que integrarlo con lo que serían resultados inmediatos con tu empresa, no quieres equivocarte en nada. Bueno, yo realmente de forma encarecida les recomiendo tengan los datos a la mano, vayan haciéndolo todo con calmita. Esto yo lo fui estableciendo en orden de acuerdo a lo que vamos a ver el día de hoy, únicamente como una prueba de los datos que podrían pedírseles y lo que usted puede ir ordenando. De hecho, vamos a comenzar ya con lo que sería nuestro firewall de en Caracas. Para establecer lo que sería la BioVPN virtual, vamos primero a lo donde dice VPN, BioVPN Virtual Interfaces, que es de lo que estábamos hablando con anterioridad, y aquí hago un breve stop. Yo ya tengo una BioVPN creada, ya yo la creé con anterioridad. Precisamente la creé porque quería demostrarles algo. Y voy a mostrarlo justo ahora. Voy a conectarme a mi firewall de Miami para que podamos ver lo que son las métricas de las que yo les estoy hablando a ustedes. Ya he hecho mucha mención constantemente. Perdón. Ajá. He hecho mención constantemente a que el firewall continuamente está teniendo monitoreo de sus interfaces conectadas a su al propio firewall, pero yo no les he mostrado cómo se vería una vez ya esté operativo y de qué forma el firewall va a funcionar cuando ya tengamos esto en producción. Vamos a verlo acá. Ingresamos al panel web UI, no lo podemos ver tan claramente en lo que sería el Firewall System Manager. Nos vamos a interfaces, SD-WAN, ya esto les sonará de lo que estamos hablando hace unos minutos,
Y aquí vamos a tener el monitoreo de lo que serían las distintas interfaces que tengamos establecidas en el firewall para su monitoreo en línea. Nosotros vamos a irnos precisamente a la que dice BioVPN Miami Caracas, y ahí el firewall les estará dando cuáles son los estándares de salud que están actualmente. En los últimos 20 minutos podemos ver que la BioVPN, que ya está establecida ahorita mismo, entre Caracas y Miami a través del ISP principal, ha presentado una pérdida de paquetes casi nula, ha presentado una latencia promedio de 95 ms, que no es realmente alto, y ha presentado un jitter de alrededor de 30 ms, que tampoco es especialmente alto. Es decir, parece que está trabajando bastante bien. Esta es la manera en la cual nosotros podemos establecer en el firewall cuáles son las configuraciones SD-WAN que queremos determinar para medir la salud de los enlaces. A partir de estas, nosotros podemos decir, en base a ciertos comportamientos de nuestro ISP, cuál queremos que entre en producción en cada momento. Esto es algo que yo quería mostrarles, por eso es que tenía ya el ejemplo preparado, pero ahora vamos a montar uno desde cero. Tenemos ya montado lo que sería el principal. Ahora vamos a montar el backup. Eso es algo que no quería que quedara por fuera porque me parece clave para que ustedes estén siempre al tanto de esto. Ok, vamos a montar entonces nuestro ISP de backup del lado de Caracas para empezar. Yo aquí, como ya tengo los nombres copiados, simplemente voy a hacer esto. Yo prefiero hacerlo de esta manera porque me ahorra bastante tiempo y como les digo, al principio puede ser un poco más enredado trabajar con esto. Yo ya tengo establecido lo que sería un PCK que vamos a estar utilizando en las dos redes. Vamos a establecerlo acá. Y ahora vamos a simplemente añadir cuáles serían los enlaces que entrarán aquí en operación. Yo tengo, si vamos a nuestra documentación, tengo que en Caracas tengo estas dos redes. Este es el ISP principal y este es el de backup. El de backup entonces es el que vamos a copiar. Lo tenemos acá. El de backup pertenece a la interfaz 3, que sería la OPS Cont. Perfecto. Tenemos que tomar siempre la interfaz correcta acá. Mucho cuidado con esto. Y aquí vamos a ponerle cuál sería el gateway destino. Nuestro gateway destino se encuentra en Miami y tiene este direccionamiento IP. Perfecto. Ya con esto tenemos lo que sería la primera parte. Yo aquí, no sé si se habrán dado cuenta, pero yo seleccioné esta opción, este túnel. Lo hice porque no quiero realmente que se me establezca un túnel. Yo quiero tener la capacidad de establecerle de manera muy precisa de qué forma es que vamos a estar estableciendo cada una de las políticas. Por eso es que yo siempre deshabilito esto. Ok, parte clave aquí. VPN routes. Cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de BioVPN, necesitamos decirle al firewall dónde se encuentra la ruta a la cual vamos a estar comunicándonos. ¿Cuál es la ruta de destino? Para esto únicamente necesitamos saber cuál es la red a la cual nos queremos comunicar. Según lo que estábamos viendo en nuestra diagramación, la tenemos acá, la red a la que yo me quiero comunicar es DMZ Servers. Yo ahorita estoy en Caracas, les recuerdo. Así que vamos a poner acá 10.050/24. 10.050/24. Y aquí tenemos otro detalle importante, que es con respecto a las métricas. Esto funciona como cuando ustedes están estableciendo enrutamiento entre dos switches Cisco, por ejemplo, si han tenido la experiencia. Simplemente le tenemos que decir al firewall cuál es el grado de prioridad que va a tener nuestra BioVPN, o mejor dicho, en este caso, nuestra interfaz virtual, con respecto a la otra. La otra interfaz tiene ahorita mismo una métrica de 10, eso no se los mostré, como les dije, ya estaba creada, y a esta yo le quiero poner una métrica de 20. Tengamos en cuenta que mientras menor sea la métrica, mayor prioridad va a tener. Así que esta métrica, al ser 20 y la otra 10, esta va a ser la secundaria y va a venir a condecir con lo que tenemos en el nombre, que es una interfaz de backup. Y ahora viene la parte clave en la cual yo les estaba hablando con anterioridad, que viene con respecto a la asignación de las interfaces virtuales o de los peer IP. Esta interfaz al completo va a ser identificada por el firewall con una interfaz virtual o con una IP virtual que va a servir para poder establecer comunicación entre un extremo de la VPN y la otra. ¿Para qué? Para medir la salud de ambos enlaces, como ya hablábamos con anterioridad. Yo ya tengo aquí en mi gráfica cuáles serían las IP virtuales de cada una. Si vemos acá, ISP principal
tiene las líneas en color rojo y aquí arriba en color rojo tenemos la dirección IP 172.27.27.1. Sin embargo, ahorita mismo estamos trabajando con la de backup, ya que la principal, como ya les he dicho antes, ya está creada. En la de backup la tenemos identificada con una línea azul y la IP virtual que le queremos asignar en este caso es 172.28.28.1. Así que esa es la que yo voy a asignarle acá, 172.28.28.1. Y aquí muy importante, Peer IP Address or Network. Esto aquí me está preguntando es cuál es el target, cuál es el direccionamiento IP con el cual yo voy a estar haciendo validación para el establecimiento de tus posteriores SD-WAN. Y aquí es importante que tengamos en cuenta que va a ser evidentemente el otro firewall. El otro firewall va a tener que tener configuraciones cruzadas a las cuales nosotros vamos a tener que establecer ahorita mismo. Ahora, si se dan cuenta, yo les estoy asignando a ambas unas direccionamientos IP de clase B que son no enrutables. Recomendado que sea de esta manera. Tratemos de no trabajar con IP pública porque a lo mejor eso ya les puede convenir con algún otro tipo de problemática. Y cuando nosotros vayamos a estar estableciendo la VPN desde el extremo de Miami, vamos a estar viendo que esta información va a estar cruzada. El 2 va a estar aquí y el 1 va a estar acá. Porque queremos que el firewall de Caracas con su interfaz 1 esté constantemente solicitándole información al firewall de Miami con su interfaz 2 y que el firewall de Miami haga lo propio con el de Caracas. Precisamente para esto es que sirve esto. Aquí vendrían las configuraciones con respecto a la VPN. Esto es bastante estándar, no me voy a extender aquí realmente. Si quieren lo podemos dejar por defecto de esta manera, no hay problema. No me voy a extender allí. Y únicamente con esta información me parece que ya estamos listos. Sí, hasta aquí está todo listo. ¿Algún tipo de dudas o comentarios hasta ahora? Sé que a lo mejor es un poco confuso, a lo mejor hay algunas cosas que quedan un poco en el aire, tranquilos, pueden preguntar sin inconveniente. Luis, déjame saber allí. Por el momento no, si alguno tiene alguna duda, les vuelvo a recordar que pueden levantar la mano, yo automáticamente les voy a quitar el mute, pueden hablar, también pueden escribir si de repente no cuentan con el micrófono o desean escribir. Yo leeré su pregunta y Pedro la contestará. Exactamente. Bueno, excelente. Entonces hasta ahora parece que vamos bastante bien. Todo Mira, parece... Dorian tiene una duda. Hola muchachos. Hola Dorian, ¿cómo estás? Ya. Se desactivó el audio otra vez, por ver. Ahí. Hola. Hola Dorian. Saludos. Estamos perfectos. Veo que ese gráfico, esa imagen que tú pones donde describes los enlaces y la tarea que debes hacer para luego vaciarla en la configuración es sumamente fundamental porque eso te aclararía y te evitaría cometer errores y entender más fácilmente cómo tú vas a llegar de un sitio a otro. Es fundamental eso. Sí. Es clave. Como yo les digo, por lo menos cuando yo trabajé con esto, las primeras 10 veces, yo siempre trabajé con un Notepad abierto. Toda esta información ahorita está súper organizada porque yo quería mostrárselas, quería darles una idea de cómo podía ser, pero yo siempre trabajé con un Notepad y todo está muy claro, todo muy preciso. Yo copiaba y pegaba hasta los nombres, porque quería que todo fuese muy preciso, ya que estamos trabajando con la producción de la empresa. Algo que no les mencioné es que si estamos trabajando con una VPN convencional, no podemos repetir sus configuraciones, es decir, con respecto a los extremos de los ISP. No podemos trabajar los mismos ISP que tenemos en una VPN convencional con una VPN virtual. Es decir, para trabajar con una VPN con interfaces virtuales tenemos que haber eliminado las configuraciones previas que tengamos de VPN de estos mismos enlaces. O sea, que estamos trabajando con información delicada, ya que es la producción de la empresa. Y con que se caigan 5 minutos, quién sabe cuánto dinero se perdió. Así que, como dice Dorian, esto es clave. Ser sumamente organizado, ser sumamente estructurado. ¿Tenemos alguna otra intervención allí? A la hora de siempre. Por el momento... Muy bueno, buenos días, saludos. Excelente. Un momento, vamos a darle chance de que escriba. No, sí, Dorian, lo que dice Dorian es verdad, tú tienes todo súper ordenado y creo que eso es muy primordial, porque como tú dices, momentos así son cosas que hacen que la empresa dependa mucho de que cada paso se siga como debe ser. Totalmente. La organización hace la excelencia. Me gusta esa frase, no sé de dónde me suena.
Bueno, voy a continuar mientras entonces está escribiendo ahí, me parece que es, no sé si es Víctor. Sí. Ok, entonces continuamos. Ya aquí en el firewall de Caracas tenemos esta interfaz lista. Aquí se creó nuestro backup. Y a partir de ahora vienen los pasos más interesantes, que vienen a ser el establecimiento del monitoreo. Recuerdan que yo les dije que para determinar la salud del enlace hace falta tener monitoreo de esas redes. Bueno, es acá donde vamos precisamente ahora. Tenemos que decirle al firewall que a su peer IP, que fue el que le establecimos en las redes virtuales, tiene que estar leyendo requerimientos constantemente de acuerdo a lo parametrizado acá abajo para saber en qué momento puede estar presentándose alguna caída o en qué momento puede estar presentándose algún tipo de inconvenientes con respecto a la salud del enlace. Una vez agregamos esto acá, ya podemos continuar con lo que sería la configuración de políticas. Y con la configuración de políticas sí quiero ser muy particular y fastidioso. Yo siempre trato de ser estructurado con esto y es con la configuración de las, bueno, ya aquí tenemos estas políticas que ya están creadas previamente para el ISP principal. Esto está funcionando para la red principal. ¿Qué tenemos acá? En primer lugar, yo le estoy poniendo un nombre que sea muy claro. ¿Por qué? Porque posteriormente, posiblemente ustedes como nosotros tengan múltiples configuraciones de ping. Y aquí únicamente lo que necesitamos es permitir ICMP entre las redes de Miami y de Caracas, pero con sus IP virtuales, clave, con sus IP virtuales. Esta IP virtual ya la teníamos establecida acá, esta corresponde a Miami, ya lo que termina en 2, y esta corresponde en Caracas porque termina en 1. Y si vemos el nombre, esto me dice que es el ping in, es decir, ping de entrada, recepción de tráfico. Posteriormente, tenemos otra política que sería ping out, es decir, de salida. Y el ping out va a ser desde nuestra red de Caracas hacia nuestra red de Miami, es decir, completamente lo opuesto a lo que tenemos en la otra política. Eso quiero ser muy fastidioso aquí. Es precisamente en este momento, cuando hablamos de conexiones salientes o de políticas con tráfico saliente, que entra en juego lo que sería la configuración de SD-WAN. Para los más avispados ya se habrán dado cuenta que aquí abajo tenemos una opción que dice SD-WAN piso demostración, que viene dentro de las opciones configuradas de SD-WAN. Esta demostración corresponde con lo que yo les estaba mostrando con anterioridad. ¿Recuerdan cuando vinimos acá y vimos el link monitor, o mejor dicho, vimos las métricas de las interfaces? Bueno, eso viene gracias al monitoreo que tenemos establecido desde el firewall y es del cual se va a estar aprovechando nuestras políticas en base a las configuraciones de SD-WAN. Ahora mismo yo voy a crear una nueva SD-WAN porque quiero que lo hagamos hombro a hombro, de lado a lado, que aquí no quede ninguna duda y si hay alguna duda que se vaya despejando de una vez. Yo voy a crearme una nueva SD-WAN y le voy a poner un nombre que sea bien identificativo, BOVPN BIF, y esta va a ser Caracas, Miami. Si se dan cuenta, aquí tenemos lo que sería la interfaz principal ya montada con destino o target hacia 172.27.27.2. Y si se dan cuenta, la que acabamos de crear ahorita mismo está aquí abajo, la voy a habilitar y la voy a subir. Nos dice que su target es 28.28.2, es decir, cada una tiene como target su propia interfaz virtual vecina. Tengan en cuenta que las que terminan en 1, nuevamente lo digo, siempre va a ser Caracas y las que terminan en 2 siempre van a ser Miami. Estoy de acuerdo a lo que yo considere. Aquí ustedes pueden configurar cualquier tipo de IP, la que ustedes prefieran y trabajarlo con la metodología que ustedes quieran. Esto siempre es cosa de elecciones, pero yo prefiero hacerlo de esta manera, es mucho más fácil de llevar y créanme que cuando les, como a mí, manejar hasta 20 y 30 distintas interfaces virtuales, van a agradecer tener un orden bien organizado de todo. Aquí les estoy diciendo que mi interfaz principal va a tener prioridad sobre la backup. Si se dan cuenta, la principal está arriba, la backup está abajo. Tan sencillo como eso. Y es a partir de eso, podemos decirle a nuestro firewall que enrute por una o por otra en base a los estados de salud. ¿Cómo veo los estados de salud? Aquí los tenemos. Metrics Settings. En base al loss rate o pérdida de paquetes, latency o latencia y jitter, me parece que era oscilaciones que se traduce, nosotros podemos decirle al firewall, mira, si aquí en algún momento se llega a presentar 5% de paquetes con mi enlace que está establecido hacia la red de Miami, perdón,
yo quiero que me cambies de interfaz y que me cambies al siguiente ISP. Si se me presenta 400 de latencia, 400 de latencia ya es mucho para mí. Yo ahí voy sobre IP. Se hacen llamadas entre una red y la otra. Constantemente se están pasando datos. 400 de latencia ya para mí es exagerado. Bueno, yo quiero que cuando se alcancen los 300 de latencia, automáticamente se cambie de una interfaz hacia la otra y que el tráfico se enrute por la siguiente interfaz. Lo mismo aplicaría con el jitter. Aquí nosotros estamos estableciendo de qué manera queremos que se trate con esto. Y aquí nosotros estamos realmente metiéndole la candela al asunto, como quien dice. Y aquí es donde yo voy a decirle, ¿sabes qué? Me sirve con únicamente con que no te haga el failover cuando establezca un 5, cuando se alcance un 5% de pérdida de paquetes. Guardo mi configuración, si se dan cuenta, aquí cambio el nombre y ya está establecido. Este es el ping out. Así que ya tenemos por lo menos la primera parte lista, pero recordemos que no hemos añadido todavía las interfaces virtuales que hemos establecido para backup. Recordemos que estas son las de principal. Las de backup son 172.28.28. Aquí me parece que es out. Sí, out. 1. Listo. Y aquí 172.28.28.2. Listo. Ya con eso tenemos que estas dos pueden hacerle ping a estas dos. Y ahora vamos a modificar la política de entrada de ping, que no lo había hecho hasta ahora. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, establecerle de qué manera se va a distribuir esto. 172.28.28.2, que sería nuestro gateway de Miami, y 172.28.28.1, que sería nuestro gateway precisamente de Caracas, que es el que tenemos aquí mismo. Ya cuando tengamos esto configurado, ¿ya terminamos, Pedro? No, todavía nos falta. Vámonos hasta acá abajo y podremos ver que tenemos unas políticas creadas. Una se llama BioVPN, BIF Caracas Miami In, que es para el tráfico de entrada desde esa red, y la otra es BioVPN BIF Caracas Miami Out, que es para el tráfico que evidentemente va a salir de esas redes. Esto es únicamente para poder determinar cuáles son los hosts o redes que van a estarse comunicando. Recordemos en nuestra gráfica que los que queríamos que se comunicaran eran 192.168.2.0.2.8 hacia DMZ Service, que es 10.050/24, que es precisamente lo que tenemos en las dos políticas. Si se dan cuenta, al ser esta tráfico de salida, nos tenemos que aplicar nuevamente la SD-WAN que ya tenemos establecida aquí. ¿Dónde está ese SD-WAN? Aquí tenemos la lista y aquí está la que acabamos de crear. Verificamos y vemos que aquí ya tenemos el ISP principal establecido como primero y el backup también. Estamos simplemente tomando la misma plantilla que ya teníamos creada desde antes. Ya con esto, el lado de Caracas está 100% listo para aplicar cambios y de hecho lo voy a hacer de una vez. Mientras tanto, por favor, Luis, indícame si hay alguna duda, algún comentario de alguno de los participantes. No, por el momento ningún comentario. Si alguno tiene alguna duda, lo puede escribir y pueden levantar la mano por Zoom y le quitaré el mute. Y de todas maneras ya estamos finalizando, ya estamos sobre la hora de hecho. Entonces, ya por si alguno tiene una duda. Ya que estamos aplicando cambios y ahora simplemente tenemos que hacer ¿qué? Aplicar lo mismo, pero al contrario, evidentemente, desde nuestro firewall de Miami. Desde nuestro firewall de Miami tenemos que crear nuevamente lo que sería una nueva interfaz virtual. Eso lo hacemos aquí en un SaaS. Ya como tenemos las configuraciones todo tan bien estructurado desde nuestro archivo de configuración en el Word, esto va a ser bastante rápido. Simplemente sería establecer un nombre. Luego le decimos cuál es el pressure key con el que estamos trabajando. Yo voy a establecer el mismo que teníamos, evidentemente. Aquí establecemos, deshabilitamos la BioVPN, habilitamos que se inicie la fase 1 cuando se inactiven. Establecemos las mismas ISP, pero a la inversa que las que teníamos trabajando con anterioridad. Ya esto les sonará bastante a los que ya han trabajado con Firewall WatchGuard. Vamos a establecer aquí que es 244 y ahora nuestro gateway destino cambia, evidentemente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la red que termina en 35, que es la que vamos a establecerle acá para nuestro gateway backup. En las rutas, recordemos que lo que tenemos que establecer es cuáles son las redes destino. Y para eso únicamente vamos a tener que subir la métrica. Recordemos, estamos trabajando con métrica 20 y en este caso, en Caracas no estamos trabajando con una red. Si recordamos en la gráfica, estamos trabajando con un host, que es 192.168.
202.8, me parece que era, sí, 202.8. Listo. Y ahora vamos a establecer cuáles son las interfaces que serán exactamente las mismas que hemos venido trabajando, pero recordemos al revés. ¿Por qué? Porque las que terminan en 2, que en este caso es 28, recordemos que 27 es la principal, y recordemos que si terminan en 2, corresponden a mi propia red. Tan sencillo como eso. Aquí vamos a dejar todo preseteado. Ya está listo. Y con esto me parece que ya terminamos por lo menos del lado de Miami. Vamos a revisar brevemente. Aquí tenemos las interfaces listas, tenemos las métricas, tenemos la ruta, tenemos los gateways, tenemos el PCK, tenemos el nombre, lo tenemos todo. Aquí ya continuamos. Recordemos que vamos a Monitor, Configuration Link Monitor, agregamos lo que sería la nueva interfaz virtual creada, configuramos lo que sean las políticas de ping, recordemos esto. Vamos a ver esto acá. 28.1, porque se trata de tráfico de entrada. 28.2, correcto. Y para lo que refiere al tráfico saliente, aplicamos lo mismo, pero a la inversa. 28.2. 28.1. Vamos a crear una nueva SD-WAN, igual para que sigamos haciéndolo de hoy lado. VPN, Miami, Caracas. Vamos a marcar nuestra nueva interfaz creada, la ponemos como opción de backup con 5% de pérdida de paquetes, ya que tenemos que ser pares en esto, tenemos que tratar de que siempre trabajemos en espejo. Y por lo menos en lo que refiere a ping, ya está establecido, si se dan cuenta aquí lo tenemos. Un dato adicional, yo no tengo en Miami ningún host al cual hacerle ping o hacer este tipo de pruebas. Por lo tanto, yo quiero trabajar, en este caso nada más, con lo que sea mi firewall y quiero permitir que desde la red de Caracas, es decir, donde estoy yo en este preciso momento, se pueda hacer ping al firewall. Me equivoqué de política, es esta. Queremos siempre poder hacer ping al firewall para probar que efectivamente todo lo que yo he dicho hasta ahora sea verídico. Ya aquí tenemos que, evidentemente, tenemos todo eso establecido. A nivel de políticas, si se recordarán, simplemente sería establecer cuáles son las redes de salientes o entrantes. Ya esto lo tenemos en la gráfica. Al ser esta la interfaz de salida, le configuramos opción SD-WAN, aplicamos. Y aquí está listo también, me parece. Sí, está listo para aplicar. Y con esto me parece que ya está 100% listo, pero no estará listo hasta que apliquemos. Esta va a ser la prueba en definitiva. Vamos a ver si efectivamente todo lo que hemos dicho hasta ahora ha sido correcto, si lo que he dicho es verídico. Que ya estábamos dando, básicamente cierra esto, y no hay nada que me va a hacer más feliz que hacer un ping efectivo hacia ese firewall. Creo que Gladys tenía una pregunta. Vamos a ver si... Ok, adelante. Ya estoy explicando cambios, aprovechemos. No sé si la escribió por el chat, quizás. No, había levantado la mano, pero... Ok, Perdón, bueno. está en mute. Hola, ¿cómo están? Ahí está. Hola, Gladys, Hola. buenas tardes. No, estaba viendo cómo funcionaba, he entendido un poco cómo es la estructura. En cuanto a mi pregunta es, ¿estos enrutamientos se hacen aplicando sobre la IP de los firewalls? Si quieres, puedes mostrarme un momentico el diagrama que Segundo. colocaste en Al PowerPoint. diagrama, ok. El diagrama, ¿sabes? Ajá, esto es en base a las IP que están de los ISP y los Virtual Interface, ¿cierto? Esto Sí, también se podría aplicar el enrutamiento con las IP de los access point. con las IP de los access. No, porque aquí No. realmente lo que tú quieres es medir cuál es el estado de los ISP públicos en primer lugar y de las interfaces o de las IP virtuales que se están creando en segundo lugar. Cuando lo estamos aplicando con Access Point ya estarían entrando otras cosas en juego. Y de hecho, y de hecho lo que se recomienda es que no se tenga ninguna IP asignada para que ya tengamos trabajado dentro de la red. Estas IP virtuales deben ser únicamente con el fin exclusivo de hacer propiamente estas VPN. Ni Access Point, ni
switches ni nada por el estilo. Esto tiene que ser totalmente aislado del resto. Ah, listo, yo te comprendo. Excelente. Gracias. Aquí, si se darán cuenta, ya tenemos comunicación entre ambos gateways. Aquí estamos viendo lo que sería Altamira Box, que es nuestro firewall acá en Caracas, y nos está diciendo que ya hay comunicación entre lo que sería el enlace backup, que es el que acabamos de mostrar, y el principal, que es el que ya tenemos en producción. Si vemos esto desde el lado de Miami, debe ser exactamente lo mismo. Hay comunicación entre los dos extremos, o al menos eso dice. Pero ¿qué pasa si yo quiero mandarle un ping entonces al firewall? Recordemos que estamos aquí en la pura práctica. Vamos a verlo en vivo. Creo que se dejan compartir las pantallas. Ok. Hay una CMD abierta. Sí, perfecto. Ahí está. Vamos a ver entonces cuál es la interfaz a la cual yo debería conectarme allí. Ya que no tengo ningún host, voy a hacerlo hacia el firewall. Y el firewall tiene como IP alcanzable la primera de su red, que sería la 1. Yo quiero hacerle un ping a 10.051. Si el ping es efectivo, funcionó. Si no, voy a tener que apagar la cámara porque quedé en vergüenza los últimos 50 minutos. Ping 10.051. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dame buenas noticias. Uy, no me está dando buenas noticias. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Qué me faltó aquí por configurar? Vamos a ir a nuestro Traffic Monitor. Y aquí tenemos un... No, este no sería. Este es el de este lado. Yo quiero ver el lado de Miami. ¿Por qué no me estás mandando ese ping? Vamos a dejarlo sostenido. Vamos a ver qué información nos está dando el otro extremo y vamos a ver qué información nos está dando este extremo propiamente también. Vamos a ponerle en particular 10.051. Ahí estamos viendo que el ping está saliendo, pero está saliendo por la política de operaciones. Ok. Aquí tenemos un tema de precedencia de política, señores. Como ya nosotros tenemos un ping para operaciones, no va a trabajar con el nuevo ping que establecido hacia la otra red. Recordemos que los ping que creamos fueron únicamente para las BioVPN. Vamos a crear una nueva política de ping rápidamente que me permita comunicarme hacia la red destino, que sería a través de una política tipo filtro, para hacerlo rápidamente. Y aquí vamos a decir, mi host de la red de Caracas, 192.168.2.0.2.8, va a hacer ping a cualquiera de la red 10.050/24. Aplicando esto, vamos a habilitar el log también de una vez. Ya deberíamos poder hacerle ping. Vamos a ponerle prueba Caracas, Miami. Ya con esto mi host debería ser 100% capaz, ya que antes el problema era por un tema de precedencia de políticas. Casi seguro de eso. De hecho, lo estábamos viendo en el propio Traffic Monitor. Vamos a aplicar esto aquí. Y sin hacer nada en Caracas siquiera, ya debería ser perfectamente posible de establecerlo. Ahí estamos cerrando. Ya con esto tenemos terminado. Y este ping tiene que ser efectivo. Pedro, aquí pregunta el señor William Lugo. Oye, me gustaría saber si después de tener activo el VPN de sede a sede, necesitaría también utilizar un cliente VPN de ser necesario entre esas dos sedes. Discúlpame porque me desconcentré. Vi que ya el ping efectivamente sí se estableció. Está funcionando nuestra interfaz virtual. Todo perfecto allí. No queden vergüenza, gracias a Dios. Así que por favor, repítame la pregunta del William. Me gustaría saber si después de tener activo el VPN de sede a sede, necesitaría también utilizar un cliente VPN de ser necesario. Claro, no es esas dos sedes. No es necesario. Sin embargo, es posible que a ustedes les interese que sus usuarios tengan la oportunidad de ganar acceso hacia la red remota a partir de su propio firewall. Es decir, vamos a poner un ejemplo rápido acá. Digamos que en lugar de... Ahí están viendo la gráfica, ¿cierto? Confírmame, Luis, por favor. Sí, ahí se está viendo la gráfica. Excelente. Digamos que esta PC, en lugar de estar en la red de Caracas, digamos que estoy en mi casa. Si yo quisiera que este equipo pudiese acceder hacia la red del M270 mediante mi firewall de Caracas, se puede hacer a través de una conexión
SSL VPN, no, SSL VPN no, y que versión 2, que nos permitiría aprovechar lo que serían las características del firewall. Es decir, William, para responder en breve a tu pregunta, no es necesario hacerlo, pero probablemente a ustedes, dependiendo de la empresa, les llame la atención aprovechar esa oportunidad. ¿Tienes otra pregunta por allí, Luis? Por los momentos no, creo que ya, bueno, con ya el diagrama y todo como tienes bien organizado, muchas cosas quedaron claras. De todas maneras, tenemos este contenido para nuestras redes sociales, que nos pueden seguir, cualquier duda nos pueden poner por las redes sociales y se la responderemos. Estamos siempre a la orden para promover contenido de educación. Pero una consulta. Que me extendiera un poquito de... Gustavo puede poner Pedro, una consulta. Ok. Pedro, ¿me escucha? Perfectamente. ¿Cómo estás, Gustavo? Pedro, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo estás, mi pana? ¿Todo chévere? ¿Cómo está Luis? Chévere. Todo perfecto. ¿Todo bien? Mira, tengo dos consultas. Dígame. Una sería la parte que estabas estableciendo las métricas. ¿En qué sentido? Okay. En que dependiendo del proveedor, del ISP, tú estabas estableciendo un porcentaje. Ahora, si yo tengo un proveedor de internet en el cual la navegación puede ser de 5 megas o de 10 megas, ¿cuánto yo podría colocar una métrica de 0%? De manera de establecer, como quien dice, no tenga que tener pérdida de paquetes. Okay, y la otra pregunta sería, continúa. yo puedo estar... Ok, dale, si quieres contestar esa pregunta y después... Sí, bueno, por lo menos con el primer planteamiento que nos haces, si tú tienes un ISP que tú me dices que está trabajando perfectamente y que no presenta pérdidas, entonces, bueno, realmente tú podrías no establecerle ningún métrica de pérdida de paquetes. Esa es una opción, es una opción que te da el firewall. Tú únicamente les puedes decir, ¿sabes qué? Por pérdida de paquetes no me interesa. ¿Por qué no me las haces por latencia? ¿Por qué no me las haces por jitter? ¿O por qué no me las haces por todas al mismo tiempo? Estas son opciones, Gustavo, no te están limitando en ningún momento. De hecho, tú podrías establecerlas sin ningún tipo de métrica asignada aquí y que trabaje únicamente por failover. ¿Sabes qué? Nada más quiero que se cambie de una interfaz a la otra en caso de que se me caiga la interfaz principal. Y listo. Tan sencillo como eso. No sé si esto responde a tu pregunta. No, está bien. Eso te lo pregunto porque como estás diciendo que el firewall de ahí en Miami solamente tienes un proveedor de internet, por eso te lo pregunto. De repente, si de repente el ISP no es tan bueno, se pierde, como quien dice, la comunicación. Y claro, la otra pregunta sería, disculpa Pedro, no, tranquilo. yo puedo establecer VPN por distintos firewalls. O sea, si yo tengo uno que sea de WASP y otro de MikroTik, ¿se puede establecer de ambos lados? Esa pregunta está excelente. Y de hecho, muchas gracias por hacerla, porque ¿sabes qué? Se me había pasado por completo mencionarlo. Sí se puede trabajar con distintos gateways, más allá de que sea un firewall WatchGuard. Y de hecho nos lo dice en esta sección. Si vemos acá nos dice Remote Endpoint Type, un firebox o algún tipo de fabricante hecho por terceros. Tan sencillo como eso. Sí es posible, Gustavo, pero recuerda lo que dije a principios de la clase, que esto sí no se me escapó. WatchGuard trabaja con enrutamiento, con VPNs basadas en IPsec todo el tiempo. Si el destino no está basado en un enrutamiento IPsec, entonces no se puede establecer la comunicación. Respondiendo a tu pregunta de forma breve, sí se puede trabajar con otros proveedores. Ok, excelente. Gracias, Pedrito. A la orden siempre. ¿Alguna otra consulta tenemos por allí, Luis? De momento no. Cualquiera que tenga una pregunta, duda, puede levantar la mano, se le desmutea, o si le quiere escribir también, se le graba en voz alta. Bueno, yo creo que ya de hecho nosotros llegamos a nuestro fin porque ya vimos que efectivamente las VPN están operativas. Acá lo tenemos a continuación. Ambas están arriba. Tanto la principal como la backup. Y aquí está mi pin llegando perfectamente hacia nuestro destino. Ya con esto yo cierro. Si no tienen ningún otro tipo de preguntas o comentarios, como les dijo Luis, estamos siempre receptivos a sus dudas. Pueden escribirnos, pueden llamarnos. Ustedes tienen nuestros contactos. Luis probablemente se les esté pasando más adelante. Y bueno, buen provecho. Disculpen por extenderme un poco más de lo que se debí. Buen provecho para todos. Espero verlos en el siguiente workshop. Muchas gracias.
Estamos a la orden. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Feliz día. Hasta luego. Igual.